Mira, nosotros nos reunimos la semana pasada, fuimos con Gerardo Martínez a verlo a Santiago Cafiero, al jefe de gabinete. Junto con él, digamos, en la reunión estuvieron los ministros de Obras Públicas, en este caso Gabriel Catto Poes, y la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa. Y bueno, en esa reunión nosotros, imagínate, era jueves, todavía no se había declarado la cuarentena, íbamos con los problemas del sector, más digamos, la información que andaba dando vueltas de que eventualmente se podía declarar la cuarentena. La realidad es que quedamos básicamente en esa reunión, en volver a reunirnos con temas específicos con cada uno de los ministros de Obras Públicas y Hábitat, lo cual hicimos al día siguiente. Digamos, se plantearon los temas generales, el tema de cómo estaba el sector el jueves con el jefe de gabinete, más toda la problemática que eventualmente tendríamos con la cuarentena. Lo que básicamente está tomada como decisión política es adoptar a la construcción como motor de la economía, ¿no? Ya sea en lo que se pueda de esta cuarentena y en lo que sea después de la cuarentena, sobre todo, donde por supuesto bueno, va a ser una situación muy dura de enfrentar y que dependerá básicamente del tiempo que lleve toda esta pandemia en el país y de cómo evolucione. La realidad es que nadie tiene esa información a futuro, pero se pueden hacer previsiones, que se está haciendo en función de experiencias de otros países del mundo y cómo han sido en los tiempos siguientes al inicio de la cuarentena, mejor dicho, al inicio del primer caso y a las medidas que se han ido tomando. Nosotros entendemos que hoy, digamos, lo primero que se trató es de dejar la obra pública exceptuada de la cuarentena, lo cual se hizo en el decreto. Pero bueno, nos encontramos con otra serie de problemas con, digamos, primero con problemas de que la gente no quiere ir a trabajar, también de provincias que han suspendido directamente la ejecución de obra pública, de problemas de suministros, digamos, han parado las plantas cementeras, Holcim, Loma Negra, no es fácil que la cadena de valor responda en este escenario, estamos todos como muy choqueados y bueno, después sobrevienen otro tipo de problemas que nosotros desde el lado empresarial lo que vemos es un corte en la cadena de pagos, ¿no? Tanto de cobro por parte tanto del sector privado como público, como también de pago, ¿no? Es decir, eso es una realidad que se planteó también, hemos venido teniendo reuniones, como te decía, el viernes pasado y ayer mismo con ambos ministros. Hicimos un temario en el cual fuimos repasando todos estos temas y quedamos básicamente de seguir, estamos en contacto permanentemente todos los días para tratar de ir encontrándole las soluciones a todos estos temas. Lo mismo con la gente de UOCRA, donde por supuesto tenemos dos lugares distintos desde el cual vemos todo esto, pero entendemos que estamos en el mismo barco, ¿no? Que tenemos que lograr que todo el sector, en este caso las tres patas que siempre hablamos del sector público, del sector privado y de la parte gremial, tengamos la suficiente capacidad para tratar de sacar esto adelante. ¿Cuál era el panorama, Iván, antes de la cuarentena? ¿Cómo estaba el sector de la construcción en toda la Argentina? Mirá, la realidad es que nosotros venimos con 22 meses de caída, por supuesto, ahora ya vamos a hacer 23, consecutiva, que se iniciaron allá por mayo del 2018. Eso tuvo que ver básicamente con el acuerdo con el Fondo Monetario y la necesidad de disminuir el déficit fiscal, en donde la primera decisión que se tomó, vos recordarás allá atrás, fue el recorte de 30.000 millones de pesos del presupuesto en aquel momento, ¿no? Inclusive en ese momento nosotros hicimos un consejo federal en Paraná y fue básicamente en ese día en que se tomó la decisión. Nos encontró a todos reunidos en Paraná. Y
bueno, toda esa situación fue empeorando, Seba, y empezó en un tobogán, en un declive mucho más importante a partir de ya la definición de las PASO el año pasado, donde empezó una pérdida de empleo que es como que se venía esperando, pero que se producía muy a cuentagotas, y ahí empezó una pérdida de empleo que en los últimos, para que tengas una idea, 5 meses hizo que perdamos 50.000 empleos formales en todo el país. Y eso no se detiene, viene siendo continuo. Tenemos que ver que en este contexto va a empeorar seguramente, y bueno, estamos tratando de trazar, digamos, las estrategias que tengan que ver con justamente generar una meseta en toda esa situación. ¿Qué pasa con el sector informal de la construcción, que también se ve muy afectado y que también es una porción grande en este tema? Sí, nosotros siempre decimos que cuando empieza a caer el sector formal del empleo en la construcción es porque antes ya cayó todo el sector informal, es decir, antes de que se empiece a perder el empleo formal, ya el sector informal sufrió graves consecuencias. Eso lo venimos viendo básicamente en los niveles de pobreza, en las mediciones de la pobreza. Y por otro lado, también fue lo primero que se salió a atacar con las medidas que se tomaron ahora dentro de esta pandemia. Es decir, ese sector, mal o bien o más o menos, tiene medidas que están conteniendo la situación, ¿no? No es el caso del sector formal. Hoy el sector formal está con graves problemas, como te comentaba al inicio de la nota. ¿Qué pasa en cuanto a las solicitudes del gobierno? Puntualmente, ¿qué piden desde la Cámara de la Construcción? Mira, nosotros pedimos, en primer medida, declarar, digamos, cuáles son las obras públicas que son prioritarias, ¿no? Porque en función de la imposibilidad de varios temas de ejecutarlas, primero tendríamos que saber cuáles son las prioritarias y en función de eso organizarnos para atacar los problemas para que esas obras puedan seguir, sobre todo las que tienen que ver con la salud. Todas las partes que tenemos que ver con el empleo, hagamos un esfuerzo para poder sostener el pago de los jornales de la gente, ¿no? Nosotros lo que solicitamos es que en las obras que no estén en ejecución, es decir, donde la gente esté en su casa, el Estado, digamos, tanto públicas como privadas, ¿no? El Estado lo que nos ayude a hacer sea dejar de hacer contribuciones patronales y que el sueldo que se paga o los jornales que se paguen sean, digamos, de una determinada proporción, no el 100% de lo que se venía haciendo, dado que la gente se encuentra en su casa, también hay menos gasto de la familia. Entonces, en vez de nosotros tenemos 44 horas semanales en la construcción, bueno, que sea un porcentaje de esas 44 horas, sea un 80%, por ejemplo, y a partir de esa situación las empresas puedan pagar ese jornal, básicamente, con un acceso a una línea de crédito, en principio, si es posible, con una tasa mucho más cerca del 0%, pero como máximo del 24%, como se está hoy tratando de generar a favor de las pymes, y que ese pago de jornales sea una creencia de las empresas para poder pagar impuestos nacionales en el futuro. Es decir, que sea un esfuerzo hoy desde lo financiero y económico que se vea retribuido en el futuro por el Estado, ¿no? Entendemos que hoy todos tenemos que ayudar en este contexto. Hay países que ya han tomado otras medidas, hay países que directamente han hecho que se despida a la gente, que la gente cobre una especie de fondo de cese laboral, de desempleo, y hay otros países que han hecho acuerdos de este tipo, ¿no? Acuerdos en donde digamos, al revés, por ejemplo, Uruguay lo que hizo es que el Estado se hace cargo del pago de todos los jornales, en este caso, y las empresas lo devuelven con mayor contribución patronal en los 12 meses siguientes a la finalización de toda esta situación. Lo que pasa es que, bueno, fue un acuerdo muy puntual por el término de 10 días que llegan a 21 con la semana de turismo que tienen ellos allá en Uruguay, ¿no? Claro.
Esto es con un panorama de las obras públicas y privadas paradas, digamos, sin trabajar, o también se puede pensar en algún esquema donde se puedan mover las obras, construir edificios. No, primero, digamos, hoy construir edificios no está permitido, ¿no? Es decir, están las obras privadas imposibilitadas de seguir funcionando. Eso está planteado para las obras que estén paradas, justamente, tanto públicas como privadas. Con respecto a las obras que se puedan continuar, que serían estas prioritarias, nosotros lo que solicitamos por otro lado es una aceleración de los trámites, que sea un trámite express administrativo, no solamente para el pago de lo que se está ejecutando, sino también para la deuda, que es enorme y que se vio, acrecentada en estos meses por la poca ejecución presupuestaria que es de público conocimiento, tanto a nivel nacional como a los niveles provinciales, ¿no? Hay provincias como Santa Fe, por ejemplo, y como Mendoza, que han básicamente dejado de ejecutar obra pública, ¿no? De un día para el otro, con un nivel de ejecución previo enorme, y eso ha creado un grave problema en el sector, que por supuesto con esta pandemia se vio. La verdad es que en Entre Ríos, básicamente nosotros venimos con poco diálogo con el gobierno provincial. No se ha podido lograr tampoco una reunión en este contexto, lo cual es muy preocupante porque nosotros la solicitamos, pero no hemos tenido la respuesta positiva. Creo que en estas instancias tenemos que poner todo sobre la mesa de todas las partes, que no es momento justamente de tener razón, ni mucho menos. Es cuestión de entre todos solucionarle a la gente los problemas que tiene. Adicionalmente, las obras públicas están paradas de hecho hoy prácticamente, a excepción de algunas que tengan que ver justamente con la parte hospitalaria. ¿Cómo ves el panorama más allá de lo que pasa hoy en la cuarentena? ¿Cómo imaginás dentro de un escenario más flexible, más socialmente más normal, fuera de la emergencia, que se va a reactivar el sector de la construcción? ¿Con qué medidas vamos a poder empezar a trabajar, a mover esta maquinaria? Bueno, nosotros hemos solicitado varias medidas en ese aspecto, tanto para lo que es el presente como para lo que es el futuro. Primero tenemos que cuidar de llegar a ese escenario que vos planteás con la posibilidad de hacerlo, es decir, con las empresas vivas. Para eso hacen falta medidas que nosotros las tenemos enumeradas, ¿no? Con propuestas muy concretas, tanto de AFIP como de Banco Central, como de Banco Nación, como del Ministerio de la Producción a nivel nacional. Son todas medidas que harían que podamos llegar a ese escenario que vos planteás y ser el motor del crecimiento futuro. A nivel mundial se está planteando incluso la posibilidad de un plan Marshall posterior a toda esta pandemia. Es decir, que ya, ¿por qué? Porque básicamente es reconocida la implicancia que tiene la construcción en el crecimiento de las economías, cuando justamente venimos de una situación como esta, ¿no? De una recesión. Entendemos que eso es algo que comparte el gobierno, porque nos lo han dicho, nos lo dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que es una decisión política, era una decisión política previa a esta pandemia y por supuesto va a ser incrementada posterior a la misma. Y otras de las cuestiones a tener en cuenta en el sector de la construcción tienen que ver con los costos. ¿Puede llegar a impactar este parate, esta situación de emergencia en una suba de costos dentro del sector y también teniendo en cuenta todo lo que pasa con la cadena productiva que involucra la construcción? Eso le preguntamos puntualmente a Iván Sech. Es el último de los temas que tenemos en carpeta, ¿no? La verdad es que creo que una recesión, si funcionara esto con lógica, implicaría que no habría aumentos, ¿no? Tanto de materiales como de mano de obra. Hoy todos tenemos que tratar de poner en marcha el sector. Si cada uno, por supuesto que no en pérdida, pero tampoco me parece que está la situación hoy como para que se estén dando aumentos que hoy no tendrían básicamente ningún tipo de lógica. Están cayendo todas las bolsas a nivel mundial, está la economía mundial frenada.
a excepción de que haya, digamos, un problema grave con el tipo de cambio en Argentina, digamos, no veo que por otro lado implica un aumento en los costos, pero de un determinado sector, digamos, una parte del costo total de la construcción. La construcción está muy especificada en la Argentina, salvo excepciones muy concretas, ¿no? De equipamientos, en este caso hospitalario, por ejemplo, del cobre, del acero, pero básicamente entendemos que no debería tener un grave impacto esa situación que vos planteás, y menos aún en el tema de jornales y mano de obra